Con su permiso, diputada presidenta. Adelante, diputada. Compañeras y compañeros, voy a contarles una historia, o más bien muchas que confluyen en una sola. Había una vez, hace muchas décadas, en todos los rincones de nuestro estado, varios grupos de personas que soñaban y luchaban por distintos ideales. Pero todos esos ideales tenían un punto en común. Así como decía Angela Davis de las mujeres, la gente de la izquierda soñábamos con la idea radical de que las y los pobres somos personas. La idea radical de que las y los desposeídos valen lo mismo y tienen los mismos derechos que los privilegiados. Les parecerá un sueño lindo, válido, que atraía a muchos seguidores con el mismo sueño, así como quien quiere la paz mundial, pero no. Hace varias décadas ser de izquierda era todo menos lindo, todo menos plácido y todo menos seguro, porque el régimen que gobernaba en nuestro país y nuestro estado en los años 70 y 80 era despiadado, era torturador, era fascista y era asesino. Así que la gente de izquierda aprendimos que si deseábamos convertir nuestros ideales en realidad, había que enfrentar a la tiranía y que esa batalla no sería en igualdad de condiciones y que el gobierno despiadado no se tentaría el corazón para aniquilar a quien quisiera enfrentarlo. Así, con la historia de quienes pelearon antes que nosotros por un México mejor y con la realidad sanguinaria dándonos en la cara, quienes estábamos en la izquierda en los años 70 y 80, pasamos de solo soñar y luchar tal cual habían hecho las mujeres y los hombres que nos antecedieron a la lucha. En ese entonces, denunciar las injusticias podría costarte la vida a ti y a tu familia. Era ir a manifestarte contra la tiranía y no saber si volverías a casa vivo o entera. Aquí una pequeña historia que es la mía. Como niñas y niños de familias que luchaban por la izquierda, los 70s y 80s eran la incertidumbre de no saber en qué momento, estando en tu casa, ibas a escuchar gritos de horror de tu familia. No era el típico grito de todos al suelo como en las películas, era un tírense rápido en medio de gritos y llantos, era echarse al suelo, cerrar los ojos y taparte los oídos mientras las balas cruzaban. Era tu abuelo jalándote hacia abajo en la mesa, era tu abuela acuerpándote, era tu madre arrastrándose por el suelo para ir a ver si el bebé estaba bien o si lo habían alcanzado las balas. Todavía hoy en mi casa, que es su casa, están las huellas de los impactos de las balas de aquellos años. Ser de izquierda en los 80 era dar y recibir la solidaridad de la gente que no conocías, pero que ayudabas y te ayudabas sin dudar, porque sabías que estaba pasando por la misma represión que tú y que tu familia. Era responder al llamado de ir todas y todos juntos a exigir la inmediata liberación de las y los campesinos, obreros, mineros y profesores, luego de que la policía les había detenido sin orden de aprehensión, les traía desde sus comunidades hasta la capital del estado, les torturaba y encarcelaba solo por ser luchadores sociales. Y cuando la presión de las y los izquierdistas afuera de los reclusorios lograba que les liberaran, les veía salir golpeados, heridos, ensangrentados. En uno de esos episodios conocí a una adolescente indignada, pero a la vez esperanzada por volver a ver a su padre, un campesino de la Sierra Gorda, preso político, muy reconocido luchador social, el gran Manuel Guerrero. Esa adolescente, pues, es mi querida Rosario Guerrero. Ser de izquierda en los 70s, 80s y 90s en nuestro estado era reconocer el indiscutible liderazgo y calidad moral de grandes mujeres y hombres como Manuel Guerrero, Alfredo Rivera, Adelaida Espinosa, Miguel Ángel Serna, Abraham Mendoza, Yolanda Hernández, Luciano Cornejo, Virgilio Guzmán, Lupita Juárez, Armando Azpeitia, Senorina Cortés, Armando Sea, Marisela Hernández, José Barón Larios, Carmen Arriola. Con mucho orgullo mis papás, Roberto Mesa e Irma Escorza, y muchos otros nombres más de gente que entregó su alma por la causa cuando ser de izquierda costaba literalmente la vida. Entre todos ellos y ellas quiero destacar la invaluable aportación al movimiento de dos figuras enormes en la izquierda hidalguense: Arturo Herrera Cabañas e Irma Eugenia Gutiérrez Mejía. Un
patrimonio excepcional que peleó siempre contra el sistema opresor, que impulsó los derechos de los pueblos originarios, que luchó por darle dignidad a los más pobres y oprimidos. La doctora Irma Eugenia, además de todo, es una especialista en salud pública como hay pocas en este continente y trabajó siempre por aquellos que Galeano llama los nadie, los nada, los hijos de nadie. Sin menospreciar a ninguna persona, pero tengo la firme convicción de que en la historia de nuestro estado no ha habido promotores culturales que hayan hecho más por la cultura y las artes de y para los pobres que Arturo e Irma Eugenia. Podría hablar de mi experiencia personal con la Fundación Arturo Herrera Cabañas, contarles de los grandes proyectos de los que yo participé y que construimos junto con la Fundación, como el nacimiento de la Academia Hidalguense de Educación y Derechos Humanos, el Observatorio Ciudadano de Violencia Social y de Género, la Agencia Desde Abajo y muchos más. Mi historia de construcción comunitaria es una de tantas como las que podría contarles a ustedes, miles de artistas, promotoras culturales, preservadoras del patrimonio y de la historia, deportistas, senderistas, cronistas, luchadores y luchadoras sociales perseguidos y desplazados políticos, activistas de derechos humanos y un inmenso etcétera que sería imposible enumerar en estos minutos. Por eso hoy, ante el latente desalojo de la Fundación Arturo Herrera Cabañas de su edificio emblemático, desde el cual se ha construido por décadas uno de los proyectos más exitosos y duraderos de la izquierda hidalguense, uno de los proyectos del cual el pueblo de Hidalgo se ha apropiado y ha hecho suyo, una de las más exitosas formas de organización comunitaria. Ante este latente desalojo, quienes venimos de la izquierda histórica en nuestro estado, no podemos callar. No podemos solo mirar cómo desalojan el inmueble, porque eso sería traicionar nuestra historia, la del movimiento y la historia personal de cada uno y de cada una de quienes hemos formado parte del movimiento izquierdista en el estado. A mis compañeras y compañeros de la Cuarta Transformación, les recuerdo que esta izquierda generosa construyó con vidas humanas, con sangre, sudor y lágrimas el triunfo que por fin se materializó en 2018. Y desde entonces les hemos abierto las puertas a muchas y a muchos que hoy son parte de la 4T, pero que no construyeron los cimientos. La izquierda abrió su corazón a quienes quisieron venir y desde 2018 les hemos recibido con generosidad a quienes vienen de la sociedad civil, de las empresas, de la academia e incluso a quienes vienen de otros partidos políticos. Este movimiento de izquierda les ha recibido sin pedirles más que hagan suyos nuestros principios de no mentir, no robar y no traicionar al pueblo. Así como la izquierda ha sido generosa con quienes llegan cuando se ha obtenido el triunfo, hoy les pido a las y los recién llegados que correspondan a esa generosidad con gratitud. Porque es gracias a la lucha de la izquierda de México, no solo que ustedes tienen hoy los cargos que ocupan, sino también los salarios que cobran. Nunca olviden que nuestro proyecto pone siempre primero a la gente más pobre y excluida, pero con la dignidad de que sean esas personas quienes decidan y encabecen sus propios proyectos comunitarios, y más tratándose de cultura. Cuando un proyecto comunitario camina y crece de manera tan exitosa como ha pasado con la Fundación Arturo Herrera Cabañas, la intervención gubernamental debería ser solo de respaldo, pero de total respeto a la manera en que la comunidad se ha organizado por sí misma. Quitar el emblemático inmueble a las miles de personas, miles, no exagero, miles de personas que han construido comunidad con la Fundación Herrera Cabañas, no es un acto contra una o dos personas, no es solo contra quienes integran los colectivos de arte, de cultura y derechos, quienes trabajan físicamente en el inmueble. No es solamente un acto contra el trabajo de toda una vida de la doctora Irma Eugenia Gutiérrez y contra el legado imborrable de Arturo Herrera Cabañas. No, se trata de un acto contra la organización comunitaria que han decidido y construido miles de hidalguenses a lo largo de 3 décadas. Nunca olviden, compañeros y compañeras, que con el pueblo todo y sin el pueblo nada. Hoy el pueblo está hablando, hay que escucharlo, porque el juicio de la historia nos alcanza siempre. Y a propósito de la historia, cierro con la emblemática frase de Galeano. A veces terminan mal las historias de la historia, pero ella, la historia, no termina. Es cuanto. Gracias, diputada. Diputada Mónica.
Diputada Liz. Se concede la palabra a la diputada Mónica Leonet Reyes Martínez, hasta por 10 minutos. Muchas gracias, presidenta. Adelante, diputada. Permiso. En esta ocasión quisiera hacer una reflexión ante los hechos que están sucediendo y que han ocurrido últimamente. Y quiero partir desde dos vertientes. La primera, el fijar cuál es el concepto y cuál es el origen de una fundación. Una fundación tiene su origen en el artículo 27 constitucional, al ser reconocida como parte de la beneficencia pública. Es decir, partimos de que forma parte del derecho privado, por ende, está regulada su participación entre particulares. Ahora, según Legman, se trata de una organización que surge por declaración de voluntad privada para la obtención de un fin duradero, con personalidad jurídica propia, sin medir alianzas de personas y con recursos patrimoniales para alcanzar el fin establecido. Su nombre, fundación, nace de la palabra fundador, es decir, de una sola persona. A diferencia, por ejemplo, de una asociación, su patrimonio se compone de las diferentes aportaciones que hacen los socios. En el caso de los patrimonios de una fundación, surge de lo que aporta el fundador para los fines y el desarrollo de las actividades de esta fundación. Es decir, el Estado como tal no está obligado a prestar los bienes para las ejecuciones de las fundaciones. Sí lo puede hacer y se hizo por más de una década. Y aquí no estamos frente a una anécdota menor ni ante un trámite burocrático. Estamos frente a una decisión de época. Durante mucho tiempo, el patrimonio público fue tratado como moneda de cambio, como pago de favores, como botín silencioso de una red de complicidad que convirtió lo que es de todas y de todos en propiedad de unos cuantos. Ese modelo, el del viejo régimen, no solo toleró la simulación, la convirtió en norma, y es precisamente contra eso que hoy se está actuando. Porque hay que decirlo con completa claridad. No es posible que se pretenda hablar de derechos culturales cuando lo público se administra como privilegio. Ahora bien, es importante dejar algo muy claro. Aquí no se está eliminando a ninguna fundación ni se está cancelando el trabajo cultural de nadie. Quienes integran ese proyecto conservan intacto su derecho para seguir creando y aportando a la vida cultural de Hidalgo, como lo han venido haciendo. Nadie les está cerrando las puertas de la cultura. Lo que se está haciendo es recuperar un bien que nunca dejó de ser público. Porque una cosa es el trabajo cultural, que es valioso y necesario, y otra muy distinta es la apropiación de un inmueble que pertenece a todas y todos. La decisión de recuperar este inmueble no es contra la cultura, es contra la apropiación indebida de lo público. Es poner orden donde antes había discrecionalidad. Es recordar que los bienes del Estado no son concesiones eternas ni feudos personales, sino herramientas para garantizar derechos, y la cultura, en esta nueva etapa, deja de ser ornamento de élites para convertirse en territorio vivo del pueblo. Por eso incomoda, porque hay quienes añoran ese modelo donde podían decidir, administrar y beneficiarse sin rendir cuentas. Hay quienes confunden el fin de los privilegios con persecuciones, porque durante años aprendieron a vivir de esa confusión. Pero aquí no hay persecución, aquí hay transformación, y la transformación, por definición, toca intereses. Este gobierno, el gobierno de Julio Menchaca, no llegó para administrar inercias ni para negociar con los restos del pasado. Llegó para romper con esas prácticas, para recuperar lo que nunca debió perderse y para devolverle a la ciudadanía lo que siempre le ha pertenecido. Cada inmueble rescatado, cada espacio abierto, cada privilegio eliminado es una señal clara. El poder público ya no está al servicio de unos cuantos. Es cuanto, presidenta. Gracias, diputada. Se les pide respetuosamente mantener el orden en el recinto legislativo. Diputada Tania. Adelante, diputada, hasta por 10 minutos. Diputada, usted es la representante del distrito de Tepeapulco.
ojalá los artistas que le estén escuchando le puedan explicar cómo ha funcionado justamente el tema cultural allá en su distrito, porque me parece que no lo conoce, si no, no estaría diciendo estas palabras tan lamentables. Pregunte a los cartoneros gran formato, allí en su distrito, yo los conozco muy bien, ellos han llegado muy lejos, han sido reconocidos a nivel nacional e internacional, precisamente gracias al préstamo de los espacios, porque la cultura no se puede capitalizar en unas solas manos, diputada. Quiero decirle que esto es un tema que va más allá de lo que la ley marque de comodatos o no comodatos, porque con voluntad política, si el comodato anterior está mal, suponiendo sin conceder, pues se puede proponer un nuevo comodato a partir de respetar un proyecto comunitario, como en su distrito hay muchos, y yo le podría poner muchos ejemplos, pero ojalá usted quiera sentarse con los artistas de su distrito y escuchar las experiencias que ellos tienen. Es cuanto. Gracias, diputada. Diputada Cintia, ¿me pidió el uso de la voz? Ok. Se concede la palabra a la diputada Lisbeth Iraíz Ordaz Islas, hasta por 10 minutos. Muchas gracias, presidenta. Saludo con respeto a quienes hoy nos acompañan en esta La Casa del Pueblo y también con agrado a mis compañeras y compañeros diputados. Hemos escuchado ya con atención la intervención que me antecedió y vale la pena hacer una precisión con claridad. Cuando el interés personal intenta disfrazarse de una causa pública, no estamos frente a un debate legítimo, estamos frente a una desviación que debe ser encauzada. Y ese es el momento que hoy me convoca a fijar una postura desde esta tribuna. No se trata de quién habla más fuerte, se trata de quién sostiene una posición fundada en el interés público. Porque cuando lo colectivo se somete a lo individual, se rompe el equilibrio institucional, se debilita la confianza y se pone en riesgo la estabilidad. Y eso no lo podemos permitir. Hidalgo no está en una etapa de duda, está en una etapa y en un proceso de transformación que exige firmeza, coherencia y conducción. Y hoy existe un liderazgo que ha definido el rumbo del Estado, que ha puesto en orden y que ha colocado los resultados al centro de la acción pública. El gobierno encabezado por el licenciado Julio Menchaca Salazar ha dejado claro que gobernar no es administrar inercias, es tomar decisiones. Decisiones que se garantizan en presencia territorial, política pública efectiva y estabilidad como condición para el desarrollo del Estado de Hidalgo. Y esa estabilidad no es solo un concepto, es la capacidad del Estado para garantizar orden, certeza y continuidad en beneficio de la sociedad hidalguense. Y eso es lo que hoy está en juego. La recuperación del uso legal de un inmueble público que fue desviado desde su finalidad social hacia una actividad mercantil no es un hecho aislado, es una definición de gobierno, es la denominación de que en Hidalgo la ley se cumple y que el patrimonio público no se destina para fines particulares. Y es aquí donde hay que decirlo con precisión. No estamos en la discusión de un inmueble o del tema cultural. Estamos en una discusión si permitimos que intereses particulares se impongan sobre el interés público. Si eso ocurre, se debilita el Estado. Si se evita, se fortalece. Así de claro, y en ese contexto, también es importante señalar una inconsistencia que no abona y que sobre todo distrae de fondo. Quienes durante años se han asumido como defensores de causas sociales y hoy lo trasladan en un debate a una lógica de intereses particulares. Cuando esto ocurre, no se fortalece la agenda pública, se desvirtúa. No es un tema ideológico, es un tema de congruencia y sobre todo de responsabilidad. Porque lo que está en juego no es una diferencia menor, es la estabilidad del Estado, la certeza jurídica y la confianza en las instituciones. Y frente a ello, desde esta tribuna no hay titubeo,
Y no es momento de ambigüedades, no es momento de cálculos menores, no es momento de visiones reducidas por la mezquindad. Es momento de definirnos, de estar del lado del interés público del Estado, de estar del lado de la legalidad, de estar del lado de la estabilidad. Desde este poder legislativo, nuestra responsabilidad es dar certeza, no generar ruido. Respaldar al Ejecutivo no es un acto menor, es una decisión institucional basada en resultados, en dirección y en una visión de Estado. Y también implica fijar límites, dejar claro que en Hidalgo la ley no es negociable, que el interés público no es subordinado y que la estabilidad no se compromete por las agendas personales. Como presidenta de la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales, tengo claro que nuestro deber es garantizar decisiones con sustento jurídico, con viabilidad y con responsabilidad pública. Porque cuando se pierde de vista el interior superior del Estado, lo que se debilita no es una postura, es la gobernabilidad. Y eso tiene consecuencias. Hoy Hidalgo requiere de cohesión en lo fundamental, requiere de instituciones que conduzcan, que ordenen y que construyan. Y esa conducción hoy existe a cargo del licenciado Julio Menchaca Salazar. Existe un gobierno que ha decidido hacer con eficacia una forma de gobernar y de la legalidad un principio firme. Por eso mi postura es clara. Desde este Congreso acompañamos un proyecto de Estado que prioriza el bien común sobre cualquier interés particular, porque al final la política no se mide por el ruido, sino por los resultados. Y en Hidalgo esos resultados ya son visibles. La transformación no se debate, se consolida. Es cuanto, Presidenta. Gracias, diputada. Diputada Tania. Adelante, diputada. ¿Acaso la diputada representante de Mineral del Monte sabrá quién es el realmontense más reconocido en todos los tiempos a nivel nacional e internacional? Y no me vaya a decir que es Jesús Murillo, diputada, no. Es Miguel Ángel Granados Chapa, no sé si usted tenía conocimiento. ¿Sabe usted cuál fue el recinto en Pachuca que fue la casa de ese realmontense universal, Miguel Ángel Granados Chapa? Pues nada menos que la Fundación Arturo Herrera Cabañas. ¿Sabrá usted, diputada, que el patrimonio, la historia, las leyendas, las tradiciones de los mineros, de donde su municipio, del que usted es originaria, es la cuna de la minería? ¿Sabrá usted que la principal institución que ha promovido ese rescate de los mineros de su municipio es aquí la Fundación Arturo Herrera Cabañas? ¿Sabrá usted, diputada, que los alpinistas y senderistas tan típicos, tan tradicionales de su municipio y de su distrito han tenido su casa en Pachuca en la Fundación Arturo Herrera Cabañas? Gratitud, compañera, gratitud por quien ha hecho más que usted por su municipio. ¿Es cuánto? Solamente recordarles, compañeros, que de acuerdo al artículo 147 queda prohibido cualquier discurso en forma de diálogo. Diputada Liz. Muchas gracias, Adelante. diputada. Agradezco sus palabras, diputada, y sí lo recuerdo, también me gusta la historia de mi estado y sobre todo desde mi municipio. Y solo habrá que recordar algo. Usted también fue secretaria de Cultura y quiero preguntarle, ¿qué hizo para recuperar todos esos espacios? Es cuanto, Presidenta. Adelante, diputada. ¿Personales? ¿Me permite la palabra? Una disculpa, pero ya se está turnando en forma de diálogo. Adelante, diputada. Como usted sabrá, diputada, el presupuesto de la Secretaría de Cultura es de los más castigados.
Es imposible que la Secretaría de Cultura rescate ese y cualquier otro espacio y lo haga un espacio de cultura vivo sin la sociedad civil, sin los artistas, sin la gente que te ayuda, que se apropia de los espacios. Claro que se hizo, pues esa fue la instrucción del gobernador Menchaca, pero el presupuesto era tan insuficiente que era imposible andarse con orgullos, con falsas poses de que yo lo puedo todo. Había que trabajar con humildad, porque así se debe trabajar. El gobierno de la mano con la sociedad civil, el gobierno de la mano con los artistas, porque sin los artistas ni el tiempo en que yo estuve, ni el actual, ni ningún otro lograría garantizarle al pueblo el derecho humano a la cultura. Entonces hay que dejar la soberbia de lado. Hay que entender que con el pueblo todo y sin el pueblo nada. Es cuanto. Gracias, diputada. Se concede la palabra a la diputada Cintia. Perdón, diputada Hilda, ¿quería tomar la palabra? Ok, gracias. Se concede la palabra a la diputada Cintia Citlali Delgado Mendoza para que brinde lectura del posicionamiento titulado La cultura hidalguense. Sí. Muy buenas tardes a todas, a todos. Saludo respetuosamente a mis compañeras y compañeros diputados, a las y los trabajadores de este Congreso, también a las y los representantes de los medios de comunicación y a los artistas de todo el estado de Hidalgo. Así como también a Irma Eugenia Gutiérrez Mejía, presidenta de la Fundación Arturo Herrera Cabañas, a Marco Antonio Díaz Cortés, Ana Lara y Carmen Arreola Miranda. Bienvenidos a la Casa del Pueblo, donde todas y todas las voces son escuchadas, así que bienvenidos sean, esta es su casa. También quiero saludar a los colectivos que mantienen con vida la diversidad de las expresiones culturales de nuestra entidad. Compañeras y compañeros, en los últimos días se ha abierto una discusión pública importante en cuanto al futuro del espacio cultural emblemático en el Centro Histórico de Pachuca. De acuerdo con la información dada a conocer, existe actualmente un proceso legal en curso derivado de la rescisión de contratos de comodato del inmueble que ocupa la Fundación Arturo Herrera Cabañas, bajo el argumento de que se detectó un uso distinto al autorizado. Al mismo tiempo, se ha planteado la posibilidad de destinar ese espacio para la creación de un museo de la ciudad como parte de un proyecto de fortalecimiento de infraestructura cultural en la entidad. Frente a este escenario, es importante partir de reconocer que el inmueble forma parte del patrimonio público del Estado. En eso todos estamos de acuerdo. Y su uso es sujetarse a lo establecido, a los instrumentos jurídicos correspondientes. Asimismo, existe un proceso judicial en curso que deberá resolverse conforme a derecho y con pleno respeto al debido proceso y al derecho de audiencia de las partes involucradas. Sin embargo, limitar esta discusión únicamente al plano jurídico sería reducir un tema que por propia naturaleza trasciende el ámbito administrativo. Porque más allá del destino del inmueble, el debate también nos invita a reflexionar sobre el lugar que ocupan los espacios culturales autogestivos dentro de la política cultural del Estado. La Fundación Arturo Herrera Cabañas es el resultado de años de trabajo colectivo, de organización social, de promoción cultural y de construcción de comunidades entre artistas y colectivos. Es un espacio que, sin recibir presupuesto público, ha logrado sostener actividades culturales, académicas y formativas que han impactado directamente la vida cultural de Pachuca y de todo el estado de Hidalgo. La existencia de una cafetería,
dentro de este espacio, más allá de la discusión jurídica que le corresponde resolver a las autoridades competentes, puede entenderse también como una forma de autogestión, es decir, como un mecanismo para generar recursos que permitan sostener actividades culturales sin depender exclusivamente del financiamiento público. Algo que distintos colectivos y organizaciones realizan todos los días a lo largo y ancho del país. Para quienes venimos de procesos organizativos y de los movimientos sociales, la autogestión no se equipara automáticamente con el lucro, en el sentido negativo del término. Muchas organizaciones culturales, colectivos, asociaciones civiles y espacios independientes recurren a esa estrategia para poder mantenerse activos, cubrir gastos básicos y continuar con su labor comunitaria. Por ello, si bien es cierto que el cumplimiento de las condiciones del comodato es un elemento que debe atenderse, también es necesario analizar en este caso con una visión más amplia, que permita comprender la función social del espacio, su trayectoria y su aportación a la cultura en el Estado. En ese mismo sentido, también quiero dejar en claro que por supuesto que estamos a favor de la creación del Museo de la Ciudad. Creemos que Hidalgo necesita más espacios culturales, más lugares para la memoria, para el arte, para la difusión de nuestra historia. Cualquier proyecto que busque fortalecer la infraestructura cultural debe ser respaldado y bienvenido. Pero fortalecer la cultura no puede implicar desplazar otras formas de hacer cultura. No puede significar que un proyecto sustituya a otro, ni que se pierdan espacios que han sido construidos desde la sociedad y desde los colectivos. La política pública cultural y las expresiones autogestivas de la cultura comunitaria no son opuestas, por el contrario, son por sí mismas complementarias. Por tanto, una política cultural democrática debe ser capaz de reconocer y articular ambas. Compañeras y compañeros, en la cuarta transformación, la cultura es un derecho, no un privilegio ni un bien limitado a ciertos sectores. Quienes hemos ido construyendo este movimiento entendemos que la cultura es una condición para la igualdad, para la inclusión y para la construcción de una sociedad más justa. Y en ese sentido, todas y todos tenemos la responsabilidad de generar nuevos espacios culturales, pero también de cuidar, respetar y fortalecer los que ya existen. Por ello, desde este espacio me permito expresar a nombre de muchas y muchos hidalguenses del Valle del Mezquital nuestro reconocimiento a la Fundación Arturo Herrera Cabañas y a todas las personas que forman parte de este proyecto. Reconocemos su trabajo, su trayectoria y su aportación a la vida cultural de Hidalgo. Y al mismo tiempo, hacemos un llamado respetuoso a las autoridades estatales para que este proyecto se conduzca con diálogo, con sensibilidad y con una visión integral de cultura. Hacemos votos para que se busquen alternativas que permitan la coexistencia de proyectos, que se evite las decisiones que se puedan afectar procesos culturales construidos durante años y que se privilegie siempre el interés social. Compañeras y compañeros, sencillamente Hidalgo no necesita menos cultura, necesita más, pero sobre todo necesita una cultura incluyente, que reconozca su diversidad y que no deje fuera a nadie, mucho menos a quienes han venido construyendo desde abajo. Apostemos por el diálogo, por el entendimiento y por la construcción colectiva. Que este sea un momento para fortalecer, no para dividir la vida cultural de nuestro Estado. Es cuanto. Muchas gracias. Gracias, diputada. Diputada Hilda. Adelante, diputada, está por 10 minutos. Gracias, con el permiso de la directiva.
Muy buenas tardes, compañeras, compañeros. Saludo con mucho respeto a quienes se encuentran presentes en este recinto, a quienes nos están viendo a través de diferentes plataformas sociales y, por supuesto, a los medios de comunicación. Recordar que los gobiernos de la Cuarta Transformación y de esta legislatura de la transformación no somos iguales a los anteriores. Al gobierno del pasado que utilizaron, que saquearon el patrimonio del Estado como si fuera su caja chica, que entregaron la riqueza cultural a sus cómplices con total impunidad y negociando espacios públicos del pueblo de Hidalgo como moneda de cambio para saldar acuerdos o favores políticos. Hoy debemos recordar que la Ley de Bienes del Estado de Hidalgo establece con claridad los inmuebles públicos que deben destinarse principalmente al servicio de la administración pública estatal. Hoy, desde esta máxima tribuna, desde el Estado de Hidalgo, es un tema que ha generado polémica en la vida pública y es importante decirlo con claridad ante este conflicto entre la cultura y el gobierno. Recordemos y respetamos a todos los promotores de la cultura, así como colectivos, organizaciones, asociaciones civiles, fundaciones, quienes han sido y son un pilar fundamental para seguir fortaleciendo y preservando y promoviendo nuestra cultura en el Estado. El gobierno de Hidalgo mantiene una política de puertas abiertas y apoyando a los artistas, a los creadores, para que puedan exhibir, difundir su talento, sus obras, sus exposiciones culturales. Asimismo, seguir impulsando esta transformación, recuperando los espacios públicos para convertirlos en lugares dignos, accesibles, al servicio de artistas, promotores culturales, pero sobre todo de toda la sociedad hidalguense. Rescatando bienes de dominio público sin pretextos, poniéndolos a disposición al servicio de la administración pública. Actualmente se han incorporado al patrimonio de las y los hidalguenses 385 inmuebles por más de 1.230 millones de pesos a favor del patrimonio estatal. Es decir, se han rescatado el patrimonio público con la ley en mano, quitando privilegios a unos cuantos que se creían intocables, que saquearon predios, tierras para hacer negocios personales, cediendo patrimonio público como pago de cuotas o favores políticos. Así eran las administraciones anteriores, así era la corrupción, así era la impunidad, así eran ellos, así era Omar Fayad, negociando con el patrimonio público de las y los hidalguenses. Con la llegada de la Cuarta Transformación que encabeza el gobernador, el licenciado Julio Menchaca Salazar, se terminaron los privilegios para todos, sin distinción de nadie, como nos ha dejado su legado nuestro expresidente, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, y como nos sigue demostrando nuestra presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, que no hay distinción para nadie, que primero está la ley por encima del interés personal o privados. El abandono, el saqueo de los negocios, que eran parte del patrimonio público, el aprovechamiento indebido de los espacios, hoy se terminaron. Qué lamentable que defiendan el saqueo y la impunidad de estos bienes que fueron utilizados como si fueran propiedad de unos cuantos. Que no se nos olvide, compañeras y compañeros diputados, emanados de la Cuarta Transformación y de un gran movimiento. No somos iguales a ellos, a los anteriores, a los opositores, a los corruptos, que despojaron, que saquearon el patrimonio de las y los hidalguenses. Hoy, con la ley en mano, se ha continuado una política clara de recuperación del patrimonio público. Y de ejemplo, voy a mencionar algunos. Se han recuperado inmuebles por más de 37.9 millones de pesos, derivados de procedimientos legales para fortalecer la institución de nuestro Estado. Eso no es persecución, eso es orden, eso es legalidad. En materia cultural, los resultados también han sido muy claros y contundentes. El Parque Cultural Hidalguense ha alcanzado 595 eventos, cerca de 400,000 visitantes, demostrando que cuando hay cultura, que cuando hay voluntad, se deja de ser focalizada y la gente se apropia de los espacios públicos.
Y hablemos del propio Palacio de Gobierno. Han sido abierto sus puertas a más de 65 artistas de 23 municipios, logrando la venta directa por más de 40 obras, convirtiendo un espacio antes cerrado, hoy público para todos. Esto es democratizar la cultura. Y bajo esta misma lógica se enmarca la recuperación de los bienes. Se trata de la recuperación legal de bienes públicos inmuebles al servicio de la ciudadanía y no de particulares focalizados. La cultura de prevención y el patrimonio cultural implica también anticiparse a los riesgos naturales o humanos mediante la identificación y evaluación y conservación de los daños que puedan ocurrir. Por ello, me permito también enviar mis más sinceras y respetuosas condolencias a las víctimas de las familias por los hechos ocurridos en un espacio cultural en Teotihuacán y envío mi solidaridad desde esta legislatura. Defender la cultura no es defender el desorden, es defender y garantizar espacios públicos para que sean verdaderamente públicos y seguros. Es cuanto. Gracias, diputada. Diputada Tania. Adelante, diputada. Diputada Hilda, ¡qué sorpresa! Digo, de nuestras dos compañeras anteriores no me sorprende porque ellas llegaron aquí cuando ya teníamos el triunfo, cuando ya el árbol estaba dando frutos, pero usted viene de la izquierda, usted viene del movimiento. ¿Cómo es posible que desacredite así, que ponga en igualdad de condiciones el tema del saqueo con el trabajo de décadas de la Fundación Herrera Cabañas? ¡Qué sorprendente! Ojalá que esto que usted acaba de decir no se les olvide a los artistas de Mineral de la Reforma. A mí no se me va a olvidar en las próximas asambleas de nuestro partido, cuando usted diga que viene de la izquierda, que tiene valores de la izquierda y que apoya todos los proyectos de la izquierda. ¿Es cuánto? Diputada Hilda. Respeto tus comentarios, estimada amiga diputada, orgullosamente de izquierda, no soy improvisada, tengo años al igual que tú y muchos compañeros y compañeras, pero yo sí me debo a un gran movimiento, a la gratitud, a la legalidad de que se hagan bien las cosas y me debo a la lealtad de un proyecto. Y ese proyecto no me puedo cerrar ante hechos que están pasando y ante intereses particulares. Yo no me puedo cerrar. Hoy la ley en mano, la ley de bienes del Estado de Hidalgo en el artículo 40, indica que muy claramente el uso y el destino de los bienes. Y yo estoy hablando no solamente por una causa, por todas las causas que se recuperaron más de 358 espacios públicos. Y estaré a favor de todos los espacios públicos porque no forman parte de una persona ni también de colectivos. Y estaré en contra del saqueo. Eso sí es defender los principios de la Cuarta Transformación. Y amiga diputada, pues nos vemos en las asambleas porque también tiene que conocer la gente quién está a favor de los principios de este gran movimiento, no robar, no mentir y no traicionar al pueblo de México. Es cuanto. Gracias, diputada. Les recuerdo nuevamente, compañeras y compañeros, queda prohibido cualquier discurso en forma de diálogo. Claro, pero es por alusiones personales. Adelante, diputada. Compañeras, me queda claro que ustedes hablan desde el privilegio. No saben cómo es la gestión cultural. Y les voy a poner un ejemplo que espero que comprendan. Imagínense que hoy, desde la Secretaría de Educación Pública, dijeran, están prohibidas las escuelas privadas. Solo el Estado va a darle educación a todo el pueblo en todos los niveles. Imagínense que desde la Secretaría de Salud dijeran, a partir de hoy están prohibidos los hospitales privados y están prohibidos los médicos y médicas que den consulta de manera privada y están prohibidas las farmacias que dan orientación médica. A ver si con esos ejemplos a ustedes les queda claro que es imposible para cualquier gobierno de este país por sí solo
garantizar el acceso al derecho humano a la cultura. Las artistas y los artistas son aliados, no son personas a las que atender, no, ellos son nuestros aliados para ayudar a garantizar el derecho humano a la cultura. Lo menos que el gobierno puede hacer es darle las facilidades. Cuando yo fui secretaria de Cultura, llevando por delante el primero los pobres, el poco presupuesto que había de cultura no se quedó en Pachuca, se fue a las comunidades más apartadas. Imagínense que a mí me decía, por ejemplo, el ballet folclórico de Nicolás Flores en la Sierra Gorda, me decía que querían apoyos institucionales para vestimenta, para viajes, para etcétera. Y si yo les hubiera hecho, son niños y niñas que yo vi zapatear descalzos. Si yo les hubiera dicho no porque ustedes no forman parte de una institución gubernamental, yo me hubiera quedado sin cubrir la oferta cultural de la Sierra Gorda, más que con los esfuerzos enormes que se hacen desde el Centro Cultural de Zimapán. Y así como ese, yo les podría poner ejemplos de cada uno de los distritos de ustedes. Es imposible, compañeras, de verdad se los digo, es imposible que el Estado por sí mismo garantice toda la oferta cultural. Vean el presupuesto que tiene cultura. Bueno, la red estatal de museos, hay 37, 38 museos comunitarios, no pertenecen a la Secretaría de Cultura, no pertenecen al gobierno. Son museos que hace la ciudadanía en sus municipios porque junta el patrimonio y la Secretaría de Cultura les apoya y los gobiernos municipales les prestan el recinto. Y así funciona la cultura en este estado porque el presupuesto es insuficiente. Entonces, compañeras, más allá de que le están fallando al enfoque de la izquierda, ojalá, así como se los estoy contando, puedan preguntarle a sus presidentes municipales, pregúntenle cuántas cosas en el tema cultural les piden y cuántas personas trabajan en su área de cultura. En la gran mayoría de todo el estado trabaja una sola persona, una. Y no tiene más presupuesto que pues su salario, su oficina, su internet. ¿Ustedes creen que se podría? Sin los maestros y maestras que dan clases de piano, de canto, hasta en sus propias casas, sería imposible, compañeras. Ustedes están hablando desde el privilegio. Y por favor, que su privilegio no les nuble la empatía. Hablando de gratitud, si a alguien le debemos gratitud, es a los proyectos pioneros de la izquierda. De allí venimos y gracias a eso estamos hoy aquí, muchas y muchos en este Congreso. Pioneros como Irma Eugenia Gutiérrez, como Arturo Herrera Caballos. Está bien, ustedes no los conocen, son jóvenes, no les gusta la historia, lo comprendo. Pero por favor, no falten al respeto a la gente que dio su vida para que hoy ustedes tres estén hoy aquí ocupando esos lugares. ¿Es cuánto? Gracias, diputada. Diputado Marco. Adelante, diputado. Muchas gracias. Muy buena tarde a todas, a todos, compañeras diputadas, compañeros diputados, a quienes nos visitan el día de hoy. Bienvenidos a la Casa del Pueblo. La verdad es que yo no pensaba intervenir el día de hoy. Estaba bastante entretenido viendo cómo se dan con todo entre ustedes. Pero bueno, se llevan pesado y creo que como un hombre que ha dedicado su vida a la cultura, a los libros, a la investigación del patrimonio histórico y cultural del Estado, estoy obligado a dar mi opinión política sobre lo que se ha dicho aquí, pero sobre todo desde la óptica de la cultura. Primero, quiero reconocer la congruencia de la diputada Tania Mesa. Lo digo con sinceridad, estimada diputada, aunque no pensaba hacerlo públicamente, pero se lo digo públicamente. Alzar la voz requiere lealtad a uno mismo, además del valor que tiene de hoy, pese al embate en los medios de comunicación, recordándole de dónde viene, a poder pronunciar con absoluta libertad lo que usted piensa y lo que sale de su corazón, producto de su historia. Mi reconocimiento, muchas veces no hemos estado de acuerdo y hemos discutido en esta mesa, pero hoy le expreso sinceramente este reconocimiento a su congruencia. Oigan, hoy sí estoy contento, qué bueno que ya se dieron cuenta cómo es Omar Fayad. Ojalá le avisen a su partido, a Morena, que lo nombró embajador. Vaya desfachatez. Es increíble, esto es de congruencia, por favor. Y yo no sé qué tenga que ver la corrupción o los gobiernos del pasado con este tema. Asuman su responsabilidad.
Esto no lo están haciendo por los gobiernos del pasado, lo están haciendo porque se les da la gana. Háganse responsables de sus decisiones, pero no enloden el nombre de un hombre que, por lo que veo, no saben lo que hizo por este estado, compañeras y compañeros. Y es muy triste que no sepan y que no se pueda reconocer a la distancia, así haya diferencias ideológicas, las aportaciones al Estado y al país de un hombre con la congruencia como lo fue Arturo Herrera Cabañas. Él, debo decirles, organizó el sistema de bibliotecas de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, que es uno de los mejores de este país. Él creó, organizó, ayudó a convertir en lo que hoy es el Archivo Casasola, que es la fototeca del Instituto Nacional de Antropología e Historia. No hay un solo investigador o escritor cuya línea sea la historia en este país que no se haya beneficiado. No estoy hablando de política y de ideología, del trabajo cultural de Herrera Cabañas. Y hoy enlodar con la corrupción y con los gobiernos del pasado su nombre me parece una falta de respeto. Amén que estoy obligado a alzar la voz por los motivos que he señalado. ¿Sabían? Bueno, me queda claro que nombre, se los voy a decir, que rescató el exconvento de San Francisco, que es un patrimonio cultural de todas y todos los hidalguenses? Yo no creo que un hombre que le dio eso a su entidad, insisto, con independencia de su postura ideológica, yo no creo que merezca que se le enlode de esa manera. Y no estoy hablando del inmueble, estoy hablando de los comentarios que se han vertido con un profundo desconocimiento hacia un baluarte, hacia un hombre preclaro de la cultura hidalguense. En fin, es muy lamentable. Envían aquí condolencias por lo ocurrido en Teotihuacán. No, hombre, pidan perdón. ¿Saben por qué una persona pudo entrar a la zona arqueológica, una zona de monumentos federales, con una pistola y con cartuchos útiles? Porque Morena le canceló a la zona arqueológica el presupuesto para seguridad. Y quitaron los guardias y quitaron los arcos. Entonces, seamos congruentes, centremos el debate. Están arrebatando el inmueble porque quieren, háganse responsables de esa decisión. La cultura, compañeras diputadas, compañeros diputados, es un patrimonio de todas y de todos. Y Arturo Herrera Cabañas hizo una aportación a la cultura, a la memoria y al patrimonio de este estado. Recordemos un estudio muy controvertido, Rebeliones Campesinas en el estado de Hidalgo, del que justamente Miguel Ángel Granados Chapa calificó como excepcional, porque visibilizó desde su ideología, desde su convicción personal, lo que nadie se había atrevido a visibilizar. Y lo digo con absoluta objetividad. Compañeras, compañeros, tantito respeto. Quizá la decisión ya está tomada, quizá no haya reversa, lo lamento, ojalá sí la haya, ojalá haya reflexión, pero más allá de eso, si una decisión ya está tomada con la unilateralidad de tener el poder, tengamos tantito respeto a la memoria de quien fue un gran hombre, un hombre preclaro de la cultura y de nuestro patrimonio hidalguense. Solo reflexionen. Un poquito de respeto a la cultura y al patrimonio del Estado. De nuevo, mi reconocimiento y felicitación, diputada Tania Mesa, y ojalá se centre el debate en lo que es verdaderamente importante, pero ya vi que no. Está bien, continuamos. Gracias, diputado. Diputada Hilda. Gracias, presidenta. Adelante, diputada. Así es, tenemos que centrar el debate y qué malo, diputado, que quisieras desinformar y poner palabras que no son, bajo tu interpretación. Yo quiero puntualizar muy claramente dos puntos importantes. Primero, mi reconocimiento al legado que ha construido la Fundación Arturo Herrera Cabañas, puntualmente. Yo no comenté hechos que no hayan sido también, pues también emanados de gobiernos, como lo comenté, anteriores,
que fueron despojando y que hoy el tema que nos estamos centrando es la recuperación de espacios públicos y que no tiene que ver con estar en contra de los artistas, con estar en contra de la cultura, con crear mala información y debates que no son reales. Y yo sí quiero también puntualizar en ejemplos reales que desde el ámbito que corresponde a mi participación dentro de la cultura, hemos encauzado y también promovido algunas acciones, propuestas también en torno a la cultura, para ser exacta, en el distrito que represento, Mineral de la Reforma, para seguir preservando, conservando y rescatando estos espacios públicos. Recordar también que debe de existir congruencia, que debe de existir lealtad a un gran movimiento, a una gran nación, que no solamente representa unos cuantos o nuestro propio proyecto personal. Eso para quienes emanamos desde la izquierda y desde este gran movimiento de la Cuarta Transformación, nos debemos al interés superior que es la gente, el pueblo. Y hoy representamos este gran movimiento y debemos ser congruentes con lo que decimos, hacemos y cómo actuamos. Por eso mi congruencia está en seguir, no solamente, y por eso le digo con mucho respeto, no es contra la fundación, es contra los malos manejos, y lo digo muy claro, de estos gobiernos, y por eso yo no soy cómplice, y tengo que seguir levantando la voz, porque estos espacios públicos se tienen que seguir preservando, conservando y resguardando la integridad de los hidalguenses y por supuesto de cualquier mexicano. Gracias, diputada. Adelante, diputada Mónica, hasta por 10 minutos. Gracias, presidenta. A ver, no confundamos la gimnasia con la magnesia. Nadie está hablando de prohibir la cultura, nadie está hablando de prohibir el funcionamiento de la fundación, nadie está hablando, en ningún momento se ha denigrado las aportaciones culturales que ha hecho Arturo Herrera Cabañas por el bienestar de Hidalgo. En ningún momento se han hecho comentarios denigrantes hacia la trayectoria que él tiene y que la reconocemos todos como hidalguenses. Aquí lo único que se ha comentado es la recuperación de los espacios públicos. A eso es a lo que estamos discutiendo el día de hoy. No confundamos los discursos y no tengamos o no metamos interpretaciones equivocadas. Aquí estamos hablando de la recuperación de espacios que pertenecen a toda la sociedad en general. Y retomando los ejemplos de la educación, hay instituciones públicas, hay escuelas privadas que han hecho grandes aportaciones a la educación pública de México. Pero ojo, imagínense que por eso estas escuelas privadas pues están ocupando espacios públicos que pueden ser ocupados para dar educación pública a muchos hidalguenses, a muchos mexicanos. Retomando precisamente esos ejemplos, yo creo que aquí no debemos desviar la atención sobre lo que se está discutiendo el día de hoy, que es la recuperación de los espacios públicos, y no tratemos de confundir con discursos contrarios a lo que hoy se ha vertido, porque en ningún momento se ha denigrado la trayectoria de Arturo Herrera Cabañas. Es cuenta. Gracias, diputado. Diputado Marco. Adelante, diputado. Gracias, seré muy breve en esta intervención. Miren, yo no desinformo a la población. Yo digo la verdad, aunque duela, con absoluta convicción. Y yo no desvié la atención del tema. Quienes virtieron comentarios fuera del fondo del asunto, no fui yo. Yo solamente respondí a lo que aquí se dijo. Me parece excelente, discutamos la recuperación de espacios públicos. ¿Quieren recuperar espacios públicos? Les voy a mandar una lista con fotografía de cientos y decenas de parques públicos abandonados, con el pasto como si fueran matorrales, con los juegos para los niños que no sirven. Les voy a mandar las fotografías de las bibliotecas abandonadas en todas las comunidades, porque yo las recorro, porque he implementado un programa que se llama Sembrando Letras, dotando de libros a las bibliotecas, porque este gobierno le ha cerrado la puerta a la dignidad que hay en la lectura para generar mentes libres. ¿Y saben por qué el régimen le teme a la cultura? Porque la cultura es libre, la cultura despierta, la cultura desenmascara, la cultura quita esa venda que nos permite
hacer cosas como la que hoy vemos. Como la compañera está en contra, entonces está traicionando, no tiene derecho a pensar diferente, los está traicionando porque piensa diferente, porque es una mujer libre, porque es una mujer congruente. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! En fin, de verdad yo lo lamento mucho, es la última intervención que hago, salvo que se me aluda, sobre un tema que no debiera ser así. Les expreso mi respeto a quienes vienen hoy representando a la Fundación. Dicen que no han mancillado el nombre de Herrera Cabañas. Bueno, pues de construir su legado, por supuesto que es atropellar a una mente libre que aportó al ejercicio democrático a través del pensamiento y de las ideas. E insisto, podría yo no compartir o compartir su ideario, pero su contribución, su aportación a este Estado es innegable, absolutamente innegable. Tengamos tantito respeto, hombre, ya materializaron lo hecho, están por hacerlo, tantito respeto, tantita dignidad al legado, al Estado, a la cultura. De veras, ese desprecio hacia la cultura, hacia la memoria, hacia la historia, es deleznable, compañeras y compañeros. Gracias, diputado.